interés exacerbado, posiblemente fue inimaginable 3 o 5 años atrás. El éxito en realidad es un tributo al progreso del país. El crecimiento del agricomercio también es impresionante y encaja muy bien con el escenario internacional, en lo que estamos entrando a un mundo de una provisión alimentaria inestable y una escasez relativa de alimentos. Esto puede verse en los precios altos a nivel global de los granos que han prevalecido en la última década, y como país con un gran potencial en agroindustrias que se ha manifestado en los últimos 10 años. Esto favorece al Paraguay en términos de su crecimiento económico aumentado y su capacidad de dar grandes pasos en su desarrollo económico. En nuestro informe nos enfocamos en un aspecto particular de la situación de Paraguay en torno a la energía, pero yo he mencionado estos puntos más generales porque quiero enfatizar de manera repetida que usen los próximos meses para desarrollar una estrategia económica de desarrollo nacional que no sea de un partido particular de 1 o 2 años, de un gobierno en particular, sino identificar un camino hacia adelante para una generación, porque creo que esto les va a ayudar mucho para seguir adelante en su orientación. El ministro Ferreira vino a nosotros agosto pasado con la idea de estudiar un aspecto en particular de este asunto, y es la energía hidroeléctrica y lo que puede significar para la economía del Paraguay. Y nosotros estudiamos una serie de temas diferentes que les quiero mencionar brevemente esta noche. El primero es el simple hecho de que Paraguay ha sido una paradoja, en el sentido de que es uno de los exportadores de electricidad más grandes del mundo, pero a la par tiene un poco aprovechamiento de electricidad internamente. O sea, es un país que exporta masivamente, pero igualmente experimenta crisis eléctricas nacionalmente, con interrupciones, apagones y suministros irregulares de electricidad. Y en sí, esto es evidencia de un fracaso de la estrategia económica en los últimos 25 años, diría yo, porque con toda esta generación de energía, la falta de utilización a nivel nacional es simplemente una cuestión no solo de naturaleza, sino de un fracaso en términos de inversiones y de estrategia, especialmente en lo que se refiere a la construcción de la infraestructura básica para transmitir la electricidad de forma confiable dentro del país, de tal forma que esté disponible para las industrias, y entonces es imposible, evidentemente, considerar una irrigación mayor para la agroindustria, un mayor procesamiento de la industria alimenticia, a menos de que haya energía confiable, con transmisión confiable de la electricidad. Esto no ha ocurrido hasta ahora. Y exactamente por qué esto es así, todavía es un misterio para mí. Si yo estuviera sentado arriba de Itaipú, de esa represa, yo ciertamente reflexionaría mucho sobre cómo utilizar esa electricidad, no simplemente verla siendo exportada al socio en esa empresa. Y por mucho tiempo esto no se hizo, no se reflexionó esto. Y al examinar el tema, nosotros sentimos claramente que la demanda interna de la energía era suprimida por la falta de la infraestructura, no simplemente retenida por el tamaño de la economía nacional. De hecho, es la responsabilidad del gobierno en este momento construir el sistema de distribución, construir la confiabilidad de la energía y ayudarle de esta manera a alimentar la industrialización y convertir la economía en una economía más robusta, con mejor sistema urbano, mejor posibilidades de transporte, etcétera.
Hay muchas áreas potenciales en las que la infraestructura de la energía nacional va a apoyar a la economía paraguaya y no es posible identificar esto simplemente haciendo un pronóstico. Habría muchas sorpresas, pero ciertas cosas son claras. En primer lugar, la industria central del Paraguay de agricultura y agroprocesamiento podría expandirse enormemente con el beneficio de una infraestructura energética mejorada. Mucho procesamiento agrícola, el almacenamiento, transporte y producción básica de la agricultura es intensiva en términos de energía. Y yo opino, a partir de todo lo que examiné y todo lo que estudié y las discusiones que tuve hoy en día, que mayor inversión en la infraestructura y en la energía, en la transmisión, en la confiabilidad, en extender la red nacional en áreas agrícolas, suplementar esto con mejores instalaciones de transporte conduciría a un aumento de inversiones rentables del sector privado. Y cuando el gobierno emitió el bono para mejorar la transmisión de la energía, yo consideré que esto dio en el clavo, en una idea perfecta, correcta. Y también es evidente que no solo la agroindustria, sino que muchos tipos de industria podrían florecer en este país, dependiendo de los vecinos para mercados. Brasil es un mercado enorme para Paraguay, evidentemente. Y Paraguay debería ser competitivo desde el punto de vista de los costos en una amplia muy grande, en una gama muy grande basada en empresas de pequeño y mediano tamaño. Pero a mi parecer es que ese potencial ha sido reducido por una falta de infraestructura adecuada, de energía, transporte y también debido a una falta de estrategia gubernamental adecuada hasta el momento. Entonces yo me imaginaría que hay muchas industrias de procesamiento, empresas de construcción, maquinaria, productos de todo tipo. ¿Sería posible tener a Paraguay como basado en exportaciones para las industrias que exportan a Brasil y también para muchas industrias, por ejemplo, de automóviles, de mercancía de maquinaria, textiles, vestimenta, etcétera, en los que este país podría ser un productor competitivo si el transporte y la energía y su infraestructura correspondiente fueran más adecuados de lo que son hoy día. Alguien me preguntó hace una hora si a mí me parecía si la membresía en Mercosur es importante para Paraguay. Y yo creo que la respuesta es evidentemente que sí, sin duda. Un acceso abierto a los mercados vecinos es más importante para un país mediterráneo que para cualquiera de sus vecinos. Así que necesitan un acceso confiable a los mercados vecinos. Y yo espero que los temas políticos que tienen que ser negociados puedan ser solucionados rápidamente, porque creo que Paraguay dentro del Mercosur es una parte muy importante de la estrategia económica también. Hay una inversión potencial que ha sido discutida ampliamente de una empresa intensiva desde el punto de vista de energía que estudiamos en parte, y es la idea de una fundición de aluminio muy importante de Río Tinto, ubicada acá en Paraguay para el mercado brasilero. Yo no estoy muy convencido de este proyecto, no estoy convencido de que sea buena idea. Tal vez pudieran convencerme de eso, pero me siento muy escéptico, por lo menos así como luce en papel ahora mismo. La pregunta principal que yo haría es: ¿cuánto pagará Río Tinto por la electricidad? Si paga un precio muy bueno, entonces tal vez
vez probablemente valga la pena seguir por ese camino, pero si no paga un buen precio, entonces no vale la pena seguir por ese camino. Si Paraguay tuviera que subsidiar la electricidad de cierta manera, ahí sí que no vale la pena ir por ese camino. Tener una gran empresa industrial en Paraguay para importar insumos primarios, utilizar la electricidad y enviarlo a Brasil, no, eso no es gran beneficio para Paraguay, no suma nada en sí mismo, solo crearía muy pocos empleos, tal vez la mayoría de esos empleos ni serían ocupados por paraguayos, serían ocupados por personas del extranjero y no generaría mucho ingreso tampoco, a menos que el precio de venta de la electricidad sea suficientemente alto. Si es suficientemente alto, entonces tal vez tenga sentido. Pero también amenaza al ambiente, al medio ambiente, porque esta industria puede crear consecuencias ambientales que deben ser examinadas atentamente. Y para un país que depende de su agroindustria, ustedes no van a querer industrias muy contaminantes que dañen y perjudiquen el medio ambiente al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros estudiamos este tema, nosotros preguntamos, ¿cuán bueno es el precio para la electricidad que Río Tinto va a ofrecer? ¿Cuántos empleos crearía? ¿Cuáles son los riesgos ambientales de un proyecto de este tipo? ¿Y cuántos vínculos tendría esta fábrica con otras empresas paraguayas? ¿Generaría industrias a partir de la fundidora utilizando productos basados en el aluminio? ¿Generaría industrias antes de la fundiría que provea servicios e insumos a esta fundición? Y nuestra conclusión fue que básicamente no ha sido comprobado no se podría decir que esto es una idea magnífica. No, que uno tiene que ir corriendo y adoptar esta idea enseguida, porque los costos y los beneficios de estos temas, el precio de la electricidad, los riesgos ambientales, el número de vínculos, bueno, esto podría resultar ser un enclave de una fábrica que realmente no suma nada en particular al resto de la economía paraguaya, que está sentada ahí en la frontera, no se está involucrado en el resto de la economía y simplemente utiliza todo el potencial de electricidad sin proveer una ganancia económica importante. Les insto a que tomen una mentalidad dura, razonada de este proyecto. Construir fundiciones no es una meta en sí. Generar ingresos superávit, crear ingresos para los gobiernos, crear muchos empleos, eso sí puede tener sentido. Pero si este proyecto lo va a lograr o no, yo creo. Es una pregunta abierta y yo no he visto un argumento que me convenza todavía de que es evidentemente una grandiosa idea. También analizamos el famoso tema de Itaipú Binacional y planteamos una serie de interrogantes en nuestro estudio sobre este proyecto, que ciertamente es el proyecto de inversión más importante de este país en la última generación. Y entonces la naturaleza de este proyecto es sumamente importante para el futuro de Paraguay. Y si bien en el futuro no va a dominar a la economía del Paraguay, igualmente sigue siendo un proyecto de suma importancia y uno que plantea muchas preguntas a hacerse. Yo nunca había estudiado este tema antes y puedo decirles 10 meses después que sigo estando un poco confundido al respecto. Esto en sí mismo es un problema porque yo soy bastante bueno en finanzas, pero no pude realmente descifrar todo lo que había pasado en Itaipú porque no es completamente transparente. Lo que ocurrió no es transparente y debido a eso uno no puede estar seguro de cómo
la situación ha evolucionado de la forma en que evolucionó. Entonces, mi recomendación básica, y la van a ver, es aclarar la situación, volverla más transparente, tener un historial financiero sólido y contabilidad para ver si todo está adecuado y si todo es justo o si la situación actual no es adecuada y que es el resultado de muchos errores o criterios equivocados o acciones inapropiadas del pasado. Entonces, cuando yo empecé este proyecto, invitado por el gobierno, yo planteé la pregunta que tal vez todos ustedes se han preguntado en un momento u otro. Yo estuve analizando este proyecto solo una hora y me pregunté, ¿cómo puede ser que un productor hidroeléctrico importante ha estado exportando cantidades masivas de electricidad durante 25 años, que el costo del proyecto fue $12.000 millones en su inicio y sin embargo todavía sigue teniendo 15.000 millones de deuda en los libros contables? Esto no me pareció hoy día se necesita un doctorado para hacer esta pregunta, uno pensaría, y tal vez yo a veces me pregunto que un doctor en economía es el último que hace estas preguntas, porque tenemos una discapacidad entrenada en donde el sentido común es algo que cuando algo no está totalmente correcto en una situación no funciona. Es importante tratar de desenredar esta pregunta y hemos tratado en nuestros estudios de desglosar este punto desde una variedad de puntos de vista y hemos llegado a la conclusión que algo no está bien respecto de este nivel de deuda y que refleja decisiones y políticas del pasado que yo no las encontraría como base aceptable para los siguientes 10 años, sino que requieren una reevaluación en lo que a mí respecta. Uno puede realizar un análisis financiero simple de este proyecto. Sabemos que el proyecto está basado en una inversión en la infraestructura física de Itaipú, la cual fue financiada con una deuda por deuda. Y la mejor evidencia es para mí que el costo de esta construcción en dólares de ese tiempo fue de aproximadamente $12.000 millones de inversión directa total para edificar toda la represa hidroeléctrica, los establecimientos, incluyendo todas las turbinas que fueron colocadas desde su inicio hasta hoy día. Aproximadamente $12.000 millones fueron invertidos al principio y por supuesto se fue pagando a través de una deuda, ya que debido a que tomó una década o más lograr que la energía hidroeléctrica se produzca desde el inicio del proyecto hasta el inicio de la venta de electricidad, por supuesto habrá interés a pagar en la acumulación de la deuda. Se puede esperar entonces que la deuda ya vaya un poco más de $12.000 millones, porque al principio estarán los costos del interés agregados. Pero a mediados de los 80, Itaipú, la binacional Itaipú, comenzó a vender su electricidad y por supuesto la vendió tanto a Brasil como al Paraguay, esencialmente bajo la regla de que Paraguay tomaba su parte, Brasil tomaba su parte. Lo que Paraguay no utilizaba a nivel local era entonces como requisito del tratado se hacía disponible al Brasil, ya
ya que Brasil tiene una demanda prácticamente ilimitada de electricidad, compraba todo lo que se podía de lo que Paraguay no utilizaba, y un sistema de financiación fue establecido donde esencialmente ambas partes pagaban a la Itaipu Binacional ingresos para la electricidad que era vendida, y varias transferencias se realizaron desde Itaipu Binacional hacia Paraguay y al Brasil, y para los pagos de los servicios de la deuda. La idea entonces, $12.000 millones de inversión inicial, comienza la producción, ambas partes comienzan a comprar esta electricidad producida, parte de este dinero que se invierte en la compra regresa a los países como ganancias, como royalties o pagos de compensaciones, en el caso de las ventas de Paraguay a Brasil. Y lo que queda dentro Itaipu Binacional se utiliza para cubrir los gastos, para las operaciones y el mantenimiento, y para pagar los intereses, y también ir pagando el capital de la deuda. El dinero ingresa, parte de este dinero regresa a los gobiernos, el resto queda en Itaipú. Parte del mismo se utiliza para cubrir gastos, y parte se utiliza para pagar a los acreedores tanto los servicios de la deuda como los intereses, y uno luego tiene que seguir el dinero en un periodo de tiempo para comprender lo que está pasando. Ahora, en cierto sentido, el dinero que está ingresando para comprar la electricidad por un periodo largo de tiempo no fue suficiente para cubrir los costos de operativos, los intereses y el dinero que salía como pagos de compensación y royalties, por lo cual la deuda no fue pagada. Más bien, Itaipú se vio incapaz de pagar los servicios de interés, por lo cual tuvo que tomar prestado más dinero, por lo cual fue de $10.000 millones a 12, 15, $20.000 millones a mediados de los 1990. Y uno debe preguntarse qué realmente está ocurriendo, si la deuda de hecho está aumentando conforme aún cuando esta compañía está recibiendo ingresos por las grandes transferencias de energía, grandes ventas de energía. Dos puntos básicos podrían estar ocurriendo, es lo que se me ocurre a mí. Uno es que la cantidad que está siendo pagada por esta electricidad es insuficiente. Esto es para ambas partes. O que la cifra que está siendo pagada en términos de interés es excesiva. Es excesiva porque los costos de interés son muy grandes. Hemos tratado de analizar esta situación como observadores externos y realizamos una simple pregunta. Imaginemos que Itaipú Binacional hubiera recibido un precio razonable por la venta de su energía eléctrica y un nivel fijo ajustado de inflación entre 1985 y hoy día.